Ahora, ¿desde dónde va a narrarse? Que ese es un problema que habíamos planteado ya en Dostoyevsky. Dostoyevsky narra desde la certeza, desde la idea de que hay una realidad objetiva más allá de mí. Sin embargo, en Pedro Páramo no hay ninguna realidad. La única realidad existente es la muerte, ¿no? Entonces, vamos a encontrarnos con un problema grave. Ahora, ¿cómo, si no existe ese otro como tal, cómo puedo yo hacer mi propia identidad, ¿no? En esta relación dialéctica entre el padre y yo, ¿cómo puedo generarme a mí mismo y contar mi propia historia? Y entonces aquí viene exactamente la ruptura absoluta con el narrador tradicional, con el narrador heterodigético. Ante todo, en Pedro Páramo tenemos una polifonía, una cantidad de voces enorme que van a hacer al personaje de Pedro Páramo, personaje que en sí mismo carece de una voz como tal, ¿no? La voz se la van a dar los otros personajes. Entonces, hay un juego de voces en el que Pedro Páramo es generado por otros personajes. Pedro Páramo, es un discurso. Y entonces, Juan Preciado se vuelve a su vez un discurso. Si el otro no existe más que como una serie de palabras, yo entonces no soy más que una serie de palabras. Y entonces todo está muerto, porque lo único que hay son palabras, ¿no? En ese sentido, la fragmentación del discurso va a ser importantísima, porque la fragmentación del discurso es también la fragmentación de la identidad. Entonces, todo esto nos lleva a pensar en la idea de que la realidad no existe como tal para los narradores que aparecen en Pedro Páramo. No hay una sola realidad, es una realidad múltiple, es una realidad polifónica, es una realidad que solamente yo no puedo construir, sino se construye entre muchos. En esta medida vamos a encontrarnos con un problema. Hace poco uno de sus compañeros me decía que encontraba ciertas relaciones entre la persistencia de la memoria de Salvador Dalí y Pedro Páramo de Juan Rulfo. Hay una relación. Dudo mucho que Rulfo haya encontrado o haya tomado como punto de referencia la persistencia del tiempo, la persistencia de la memoria de Salvador Dalí. Sin embargo, exactamente esa idea del surrealismo está ahí, ¿no? Muchos de ustedes me pusieron que en sus ensayos que Juan Rulfo era un escritor del realismo mágico. No es del todo cierto. Juan Rulfo tendría más que ver con el surrealismo en todo caso, ¿no? Digo, si hubiésemos de ponerle alguna etiqueta, ¿no? Entonces, ¿por qué es surrealista? Número uno, bueno, la cuestión evidentemente del sueño, la cuestión de una realidad superior a la realidad habitual, pero por otro lado, también la cuestión de la identidad, cómo se conforma el sujeto. Y en este caso el sujeto es puramente lenguaje. Los personajes son lenguaje, ¿no? Los personajes pueden vivir mientras hablan, es lo que nos está apareciendo en Pedro Páramo, ¿no? Y entonces solamente así es que Juan Preciado puede darse cuenta de quién es, solamente así puede darse cuenta que él está muerto. Entonces, no es algo que suceda dentro de él, porque no pareciera, como le sucedió a Raskolnikov, porque pareciera que no existe un adentro y un afuera. Existe lenguaje y silencio, pero no existe adentro y afuera, no existe realidad interior y exterior, macrocosmos y microcosmos. Todo pertenece al mismo dominio del lenguaje. Y por eso en Pedro Páramo vemos tanto trabajo lingüístico, ¿no? Acá, en Crimen y Castigo, el trabajo lingüístico se utiliza para adecuar
el discurso a una realidad. Ahora, en Pedro Páramo, el discurso, el lenguaje es la realidad misma y por eso se lo tiene que trabajar tan a fondo. Entonces, hay una ruptura en el tiempo, porque el continuo temporal no puede existir en un mundo donde los sueños y el lenguaje y una serie de narraciones son lo que imperan, ¿no? El tiempo solamente existe desde una visión completamente objetiva, una visión exterior a la mente, exterior al discurso. En ese sentido, yo puedo concatenar una serie de eventos. Si yo veo una realidad exterior a mí, puedo hacerlo. Mientras la realidad sea interior, va a ser como en los sueños. Es imposible que haya un antes y un después. Puede más o menos reconstruirse el tiempo, sin embargo no deja de ser siempre un tiempo acrónico. Es un tiempo completamente acrónico, una consignación en la mayoría de los casos sumamente imprecisa, y entonces el personaje se ve sumido en que tanto él como su padre y evidentemente su madre también son lenguaje. Exactamente en ese sentido es que la madre al principio, cuando la madre le está diciendo, repitiendo mucho una idea, es que él termina por creer esa idea, porque el nombrar las cosas hace a las cosas, cuando menos en literatura, cuando menos en términos lacanianos, en términos de lo simbólico. Y entonces hay una realidad exterior que yo desconozco y que para aprenderla, para agarrarla, solamente tengo el lenguaje y el discurso. Entonces, sin embargo, el lenguaje y el discurso no van a ser un fiel reflejo de esa realidad, porque pasa lo simbólico a través de ello, ¿no? Entonces, en este sentido, es que Pedro Páramo, a diferencia de Crimen y Castigo, es una novela absolutamente de lenguaje, una novela en la que el lenguaje son los personajes y no existe realidad más allá que la del lenguaje mismo. Espero que les sea útil este comentario. Por favor, tomen apuntes. Recuerden que mis comentarios no son una verdad absoluta, son solamente una guía que ustedes pueden tomar para resaltar sus ideas, como principio, como raíz de sus propias ideas. Pero a mí lo que más me interesa es que ustedes tengan una lectura personal, una lectura propia de cada una de las novelas y las obras literarias que hemos trabajado. Entonces, cualquier duda que tengan, cualquier comentario, ya saben que con todo gusto a mi correo electrónico. Y bueno, estamos en contacto. Próximamente publicaré algún podcast sobre El túnel de Ernesto Sabato. Entonces, que estén muy bien. Hasta luego.